Un gusto poder saludarlo, estimado profesor. El día de hoy les vamos a dar a conocer el tema dumping y antidumping, que es un tema muy interesante para saber y conocer e indagar con más información acerca de lo que le vamos a hablar. Mi nombre es José Carlos Hernández Noriega y a continuación le daré más a fondo cuáles son la información que tenemos el día de hoy. El dumping es una materia que las industrias y las empresas dedicadas a la exportación o la importación deben tener siempre en cuenta, pues puede generar el establecimiento de medidas de protección de la industria nacional en el impacto en el comercio internacional. ¿Qué quiere decir esto? Una serie de cosas, una serie de factores hoy en día afectan el tema de globalización. Bueno, el tema de globalización es un tema muy amplio y dentro de ello involucra el dumping. Muchas empresas hoy en día se involucran al momento de entrar a un estado, de una u otra forma afectan a la que ya está, a la que se encuentra dentro de un estado dando un producto o brindando un servicio. Pero ¿cuál es la parte más importante acá de saber y reconocer? Bueno, tú al momento de adquirir o entrar en un negocio debes conocer cuáles son esas bases legales que tú debes de cumplir para que de una u otra forma no afecten a esta empresa y puedas tener una libre competencia, una competencia saludable en términos ejecutivos. Pero según la OMC, la Organización Mundial del Comercio, establece que múltiples países se encuentran en dicha forma para que puedan tener una libre competencia, pero sabemos y debemos tener en claro, realmente cumplen todas estas expectativas que la Organización Mundial del Comercio establece. Una de ellas es el país Perú, en donde nos encontramos hoy en día. Muchas empresas radican en nuestro territorio, pero perjudicando de una u otra manera. Al momento de decir o entrar a hacer negocio, tú tienes un margen de error de fallar o digamos emprender para que tú puedas tener un negocio claro en el rubro donde tú estés. Pero el dumping, en pocas palabras, afecta de una u otra manera para que una empresa pueda desarrollarse tanto económicamente como innovación. Acá podemos observar que muchas veces las empresas dejan en claro qué es lo que interesa más. Obviamente las ventas que uno pueda tener como organización y no dejen claro qué es lo que se debe respetar. En sí y en pocas palabras, el dumping es una serie de cosas, puede ser negativas para unas, positivas para otras, pero obviamente dejando en claro cuáles son las cosas que se debe respetar al momento de entrar en un territorio ajeno o a la importación o exportación de cosas. A continuación, mi compañera les va a decir más acerca de este tema. Le va a comentar cuáles son los tipos, las características y qué se debe tener en cuenta para tener claro cuál es el dumping y el antidumping que se debe tener en claro todas las empresas que radican en un territorio extranjero o nacional. A continuación, mi compañera. ¿Qué tal, profesor? Un gusto poder saludarlo. Mi nombre es Valeria Camarena. A mí me tocó exponer lo que es el desarrollo del tema. Con respecto a los tipos de dumping, tenemos social. Este se da cuando las leyes obligan a poner precios bajos a algunos productos. Generalmente esto se aplica en los productos de supervivencia. Con respecto al tipo de cambio, este se da por los tipos de cambio. Las variaciones de tipo de cambio hacen que se vendan los productos muy por debajo con relación a sus competidores o al mercado nacional. Tenemos también el oficial. Este se da cuando los productos o servicios tienen exenciones fiscales que les permiten venderlos con un valor menor. El predatorio, este es el procedimiento que en el estricto sentido de la palabra se le conoce como dumping. Se da en realidad cuando una persona o empresa decide vender a precios más bajos teniendo claras las condiciones del mercado. Esto lo hacen las empresas normalmente para introducir un producto en el mercado o para poder promocionarlo. El esporádico es cuando la venta a pérdidas esporádicas es una discriminación ocasional de precios provocados por la existencia de excedentes en la producción de un mercado doméstico, por lo que el productor, para no desequilibrar su mercado interno y a su vez evitar los costes financieros implícitos, desvía estos excedentes al mercado internacional a precio por debajo de coste.
Sería comparable a las ventas por liquidación. Este tipo de dumping aumenta el bienestar potencial del país importador. Con respecto al persistente, la práctica continua de exportar por debajo de precios para maximizar utilidades, aprovechando la existencia de diferencias en la elasticidad del precio de demanda del mercado interno contra el de exportación. A continuación tenemos las características del dumping. Como podemos ver, el dumping en realidad existe hace mucho tiempo y todo tipo de empresas lo han utilizado, teniendo en cuenta que perder un poco de inversión a corto plazo les puede generar reconocimiento a largo plazo. No obstante, el dumping también tiene más implicaciones de las que nosotros creemos. Puede traer daños importantes para la economía de un país, afecta también de manera real las ventas de la industria nacional, el volumen de producción y los estándares de productividad del país. Esta actividad suele llevar a cabo en cuanto a las acciones de exportación, por lo que el estado del país que va a exportar está explícitamente enlazado con la práctica del dumping. Como los objetivos del dumping, tenemos incentivar la conquista de mercados internacionales que puedan resultar atractivos, también defender mercados amenazados, asimismo monopolizar un mercado. Los tipos de derecho antidumping tenemos dos. Medidas antidumping provisionales son las que se establecen desde que se inicia la investigación. Pueden aplicarse desde 60 días a 6 meses como opción de prórroga por 3 meses más, pero nunca por un periodo inferior, ya que se considera por debajo de 60 días. No es tiempo suficiente para eliminar el perjuicio. Las medidas antidumping definitivas sería la segunda, que son las aplicadas una vez finalizada la investigación durante 5 años, siempre y cuando estas sean aprobadas por la mayoría de Estados de miembros. A continuación les pasaré con mi compañera. Un gusto saludarlo, profesor. Mi nombre es Camila de la Cruz Núñez. Yo hablaré acerca de las casuísticas y les comentaré un caso dumping que hubo en el Perú, de cierres de China que ingresaron a Perú con un margen de dumping de 233% entre julio de 2019 y 2020. Indecopi señaló que la producción de dicha compañía en el periodo de enero de 2017 y junio de 2020 se constituyó el 100% de la producción nacional total, estimada de las cremalleras. Se ha tomado en cuenta los periodos de julio de 2019 y junio de 2020 para la determinación de la existencia de indicios de la presunta práctica de dumping y el periodo de enero de 2017 y junio de 2020 para la determinación de la existencia de indicios del posible. A partir de una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú del producto, se ha calculado de manera inicial y con base en la información disponible. En esta etapa inicial del procedimiento, un margen de dumping de 223% entre julio de 2019 y junio de 2020, superior al mínimo previsto. Asimismo, se halló que el precio de venta de los cierres de Corporación Rey registró una recaudación acumulada del 9.8% durante el primer semestre de 2020, cuando las importaciones de origen chino crecieron en 60.3 veces respecto al mismo semestre de 2019, y luego de la supresión de los derechos antidumping en julio de 2019. El precio de venta interna de la compañía peruana se redujo en 16.1%, pese a que el costo total de producción de los cierres y sus partes aumentó en 5.1%. El caso antidumping. Indecopi ratificó que no se requiere de medida antidumping a importación de acero. La Corporación Aceros Arequipa había solicitado el inicio de un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de barras de aceros corrugadas, en longitud recta o en rollos de diversos diámetros originarias de Brasil y de México. En su resolución, el Tribunal del Indecopi concluye que tras el análisis integral de los factores específicos de amenaza de daño, no permite prever que se produzca un inminente e importante sobre la rama de producción nacional en el futuro, como consecuencia del ingreso a las importaciones cuestionadas. Asimismo, señala que los principales indicadores económicos de la RPN no muestran elementos suficientes que demuestran que la rama se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente al ingreso de Baco, procedente de Brasil y de México. A continuación les hablaré sobre las conclusiones del caso dumping.
Se ha visto que en el Perú el ente regulador y el supervisor del dumping es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Esta entidad protege los derechos de los consumidores y fomenta en la economía peruana una cultura de leal y honesta competencia. Esto cabe recalcar que son reconocidos igualmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo como una agencia de competencia de alta consideración que promociona eficientemente las normas de leal y honesta competencia entre los agentes de la economía. La conclusión 2. El dumping afecta a las empresas competidoras. En este caso, la empresa productora nacional Corporación Rey se ha visto afectada por la importación de cierres de origen chino. Tal es el caso que Indecopi halló que las importaciones de cierre experimentaron una reducción acumulada de 9.4% durante el periodo de análisis, mientras que el volumen de las importaciones del producto chino alcanzó en un nivel de 60.3 veces superior al registrado en similar semestre del año previo. A continuación le daré pase a mi compañera. Siguiendo con las conclusiones antidumping, la número 1 sería la Corporación Aceros Arequipas. Es una empresa que produce barras de acero corrugadas, Paco, en longitud recta o en rollos de diversos diámetros, y se podría decir que sus competidores directos son empresas procedentes de Brasil y de México. La segunda es que Indecopi rectificó que en el caso de la Corporación Aceros Arequipas es la empresa que solicitó investigación por presunto dumping con las exportaciones de acero originales de Brasil y México. No existe el dumping ya que carece de casualidad y no hay amenaza de daño. Así es, cerrando con la exposición, debemos tener en cuenta que cuáles son esos factores que vimos, los tipos, las características y las formas que uno debe erradicar mediante estos ejemplos. De tal forma, nosotros tenemos que tener en cuenta que el dumping tiene una serie de factores que no solamente afectan a las macros, sino a las microempresas, a los microempresarios que día a día salen adelante para poder tener algo y poder aportar a un Estado. En consecuencia, muchas personas obvian estas conclusiones, estos objetivos que como empresarios tienen más adelante. Muchas gracias.